La Biblia Reina Valera, un faro espiritual en el horizonte de la fe cristiana, ha iluminado los corazones y las mentes de millones de personas a lo largo de los siglos. Sumérgete en la belleza y la poesía de su lenguaje, que ha capturado la esencia del mensaje divino con una claridad y una elocuencia excepcionales. Antes de empezar con el tema a tratar, es importante describir qué es la Biblia. En sí es el libro sagrado del cristianismo, que contiene la palabra de Dios revelada a los hombres. La Biblia está compuesta por dos partes: el Antiguo Testamento, que narra la historia del pueblo de Israel y sus profetas, y el Nuevo Testamento, que narra la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el inicio de la Iglesia cristiana. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego, y a lo largo de los siglos ha sido traducida a muchos idiomas, para que más personas puedan acceder a su mensaje. Una de las traducciones más influyentes de la Biblia al español es la Biblia Reina Valera, que se originó en el siglo XVI, en medio de la Reforma Protestante, un movimiento que buscaba reformar la Iglesia Católica y volver a las fuentes originales de la fe cristiana. La Biblia Reina Valera es una versión de la Biblia en español que ha sido ampliamente utilizada por muchas denominaciones cristianas, especialmente por los protestantes, los evangélicos y los adventistas. La Biblia Reina Valera ha tenido un gran impacto en la historia, la cultura y la religión de los países de habla hispana, y sigue siendo una referencia para millones de personas en todo el mundo. La Biblia Reina Valera tiene su origen en el siglo XVI, en el contexto de la Reforma Protestante, un movimiento que se inició en Alemania con Martín Lutero y que se extendió por Europa y América, con el propósito de reformar la Iglesia Católica y volver a las fuentes originales de la fe cristiana. Los reformadores protestantes criticaban las prácticas y las doctrinas de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias, el culto a los santos, la autoridad del Papa y la tradición eclesiástica. Los reformadores protestantes defendían la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia y la sola gloria de Dios, como los principios fundamentales del cristianismo. Los reformadores protestantes también promovían la traducción de la Biblia a los idiomas vernáculos, para que el pueblo pudiera leer y entender la palabra de Dios por sí mismo, sin la intermediación de la Iglesia. En España, la Reforma Protestante tuvo poca acogida debido a la fuerte presencia de la Inquisición, el tribunal eclesiástico que perseguía y castigaba a los herejes, es decir, a los que se apartaban de la ortodoxia católica. Sin embargo, hubo algunos españoles que se adhirieron al protestantismo y que tuvieron que huir del país o vivir en la clandestinidad para evitar la represión y la muerte. Entre ellos, se destacan dos figuras clave para la historia de la Biblia Reina Valera: Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina fue un monje jerónimo que se convirtió al protestantismo y que tuvo que escapar de España en 1557 tras ser acusado de herejía por la Inquisición. Casiodoro de Reina se refugió en Ginebra, Suiza, donde conoció a Juan Calvino, el líder de la Reforma en esa ciudad. Sin embargo, Casiodoro de Reina no se sintió cómodo con el rigor y la intolerancia de Calvino y se trasladó a otros países como Francia, Inglaterra y Alemania, donde continuó su labor de traducción de la Biblia al español. Casiodoro de Reina se basó en los textos originales en hebreo y griego, así como en otras versiones en latín, alemán y francés, para realizar su traducción. En 1569 publicó en Basilea, Suiza, la primera edición de su Biblia, que se conoce como la Biblia del Oso, por la imagen de un oso que aparece en la portada. La Biblia del Oso fue la primera traducción completa de la Biblia al español
y fue el fruto de más de una década de trabajo y de persecución. Cipriano de Valera fue un monje franciscano que también se convirtió al protestantismo y que tuvo que huir de España en 1558 por las mismas razones que Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera se refugió en Ginebra, donde se encontró con Casiodoro de Reina, y luego en Inglaterra, donde se dedicó a la enseñanza y a la escritura. Cipriano de Valera admiraba el trabajo de Casiodoro de Reina, pero también le encontraba algunos defectos y errores, por lo que decidió revisar y corregir su traducción. Cipriano de Valera se basó en los mismos textos originales que Casiodoro de Reina, pero también consultó otras fuentes, como la versión griega de los 70, la versión latina de la Vulgata y la versión inglesa de la Biblia del rey Jacobo. En 1602, publicó en Ámsterdam, Holanda, la primera edición de su Biblia, que se conoce como la Biblia del Cántaro, por la imagen de un cántaro que aparece en la portada. La Biblia del Cántaro fue la primera revisión de la Biblia del Oso, y fue el resultado de más de 20 años de trabajo y de exilio. La Biblia Reina Valera es el nombre que se le da a la traducción de la Biblia al español realizada por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, y que ha sido la base de las posteriores ediciones y versiones de la Biblia en español. La Biblia Reina Valera ha tenido un desarrollo continuo a lo largo de los siglos, con diversas revisiones y actualizaciones que han buscado adaptar el lenguaje, el estilo y el contenido de la Biblia a las necesidades y preferencias de cada época y de cada público. Algunas de las revisiones más importantes de la Biblia Reina Valera son la revisión de 1862, realizada por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que fue la primera en introducir versículos numerados y signos de puntuación. La revisión de 1909, realizada por la Sociedad Bíblica Americana, que fue la primera en utilizar el español moderno y en eliminar los arcaísmos y los regionalismos. La revisión de 1960, realizada por un comité de eruditos bíblicos de diversas denominaciones cristianas, que fue la más difundida y aceptada en el mundo de habla hispana, y que se caracterizó por su claridad, su precisión y su fidelidad a los textos originales. La revisión de 1995, realizada por la Sociedad Bíblica Trinitaria, que fue la primera en restaurar el nombre de Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, y que se distinguió por su conservadurismo y su literalidad. La revisión de 2011, realizada por la Sociedad Bíblica Internacionales, que fue la primera en incorporar los avances de la investigación bíblica y los cambios lingüísticos y culturales del siglo XXI, y que se destacó por su dinamismo y su inclusividad. Estas son solo algunas de las revisiones de la Biblia Reina Valera, pero hay muchas más que han tratado de ofrecer una traducción de la Biblia al español que sea fiel, comprensible y relevante para cada generación y cada contexto. Algunas de estas revisiones son la revisión de 1977, realizada por la Sociedad Bíblica de España, que fue la primera en usar el español peninsular y en incorporar los avances de la crítica textual y la arqueología bíblica. La revisión de 1989, realizada por la Sociedad Bíblica Unida, que fue la primera en usar el español neutro y en adoptar un lenguaje inclusivo y respetuoso con las minorías. La revisión de 2004, realizada por la Sociedad Bíblica de México, que fue la primera en usar el español mexicano y en enfatizar el mensaje teológico y pastoral de la Biblia. La Biblia Reina Valera tiene unas características principales que la distinguen de otras versiones de la Biblia en español y que le han conferido su valor y su prestigio. Algunas de estas características son su estilo literario, que combina la elegancia, la belleza y la fuerza del lenguaje
con la claridad, la sencillez y la naturalidad de la expresión. La Biblia Reina Valera ha sido reconocida como una obra maestra de la literatura española y ha influido en muchos escritores y poetas como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Rubén Darío y Jorge Luis Borges. Su fidelidad a los textos originales, que respeta el sentido y la forma de las lenguas originales, el hebreo y el griego, y que utiliza los mejores manuscritos y ediciones críticas disponibles. La Biblia Reina Valera ha sido elogiada por su rigor y su exactitud, y ha sido usada como base para muchas traducciones y estudios bíblicos. Su influencia en la lengua y la cultura española, que ha enriquecido el vocabulario, la gramática y la sintaxis del español, y que ha aportado numerosas frases, refranes y proverbios que se han incorporado al habla cotidiana. La Biblia Reina Valera ha sido un factor de unidad y de identidad para los países de habla hispana, y ha contribuido a la difusión y la conservación de la lengua y la cultura española. La Biblia Reina Valera ha tenido un impacto enorme en la sociedad, la religión y la cultura hispanohablantes, y ha dejado un legado que perdura hasta nuestros días. Algunas de las áreas en las que la Biblia Reina Valera ha tenido una influencia notable son la literatura, donde la Biblia Reina Valera ha sido una fuente de inspiración y de referencia para muchos autores y obras que han recreado, adaptado o aludido a sus historias, personajes y temas. Algunos ejemplos son Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que contiene numerosas citas y alusiones bíblicas. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, que se basa en la historia de José y sus hermanos. El Aleph, de Jorge Luis Borges, que recrea el episodio de la Torre de Babel. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que alude al Génesis y al Apocalipsis. Y La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que retoma la figura de Eva y la serpiente. El arte, donde la Biblia Reina Valera ha sido un motivo de representación y de expresión para muchos artistas y obras que han plasmado, interpretado o simbolizado sus escenas, imágenes y mensajes. Algunos ejemplos son La Sagrada Familia, de Francisco de Zurbarán, que muestra a Jesús, María y José con un libro abierto que es la Biblia Reina Valera. El expolio, de El Greco, que representa a Jesús siendo despojado de sus vestiduras ante una multitud que lleva libros que son la Biblia Reina Valera. Guernica, de Pablo Picasso, que alude a la destrucción de la ciudad de Jericó, y El Grito, de Edvard Munch, que evoca el clamor de Job. La música, donde la Biblia Reina Valera ha sido una fuente de inspiración y de composición para muchos músicos y canciones que han cantado, recitado o musicalizado sus versículos, salmos y cánticos. Algunos ejemplos son El Mesías, de Georg Friedrich Händel, que es una oratoria basada en textos proféticos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ave María, de Franz Schubert, que es una canción que utiliza el saludo del ángel Gabriel a María. No llores por mí, Argentina, de Andrew Lloyd Webber, que es una canción que usa el verso de Jesús a las mujeres de Jerusalén. Y Alabanzas al Rey, de Marcos Witt, que es una canción que exalta el nombre de Dios. La Biblia Reina Valera sigue siendo una versión de la Biblia en español que tiene una gran relevancia y una gran aceptación en la actualidad, tanto en términos religiosos como culturales. Algunos de los aspectos que hacen que la Biblia Reina Valera sea importante hoy en día son su valor espiritual, que la convierte en una guía y una fuente de inspiración para millones de personas que profesan la fe cristiana y que encuentran en sus páginas la palabra de Dios, el mensaje de Jesús y el testimonio de los apóstoles. La Biblia Reina Valera es un libro que transmite esperanza, amor, paz y sabiduría,
y que ayuda a las personas a vivir su espiritualidad con más profundidad y compromiso. Su valor cultural, que la hace parte del patrimonio y de la identidad de los países de habla hispana y que contribuye a la difusión y al enriquecimiento de la lengua y la cultura española. La Biblia Reina Valera es un libro que refleja la historia, la literatura, el arte y la música de los pueblos hispanohablantes y que fomenta el diálogo, el respeto y la diversidad entre las diferentes tradiciones y expresiones culturales. Su valor universal, que la hace accesible y comprensible para todo tipo de personas, independientemente de su origen, su edad, su educación o su condición social. La Biblia Reina Valera es un libro que habla de temas y de valores que son comunes a toda la humanidad y que invita a la reflexión, a la acción y a la transformación personal y social. En conclusión, la Biblia Reina Valera representa mucho más que un simple libro de texto sagrado. Es un tesoro espiritual que ha iluminado los corazones y las mentes de innumerables personas a lo largo de los siglos. Su legado perdurable se extiende más allá de las fronteras del tiempo y el espacio, resonando con una belleza y una profundidad que trascienden cualquier traducción literal. A través de sus páginas encontramos no solo palabras, sino verdades eternas que han transformado vidas y moldeado civilizaciones. Desde los salmos que nos consuelan en tiempos de tribulación, hasta los evangelios que nos guían por el camino de la redención, la Biblia Reina Valera es un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Su lenguaje elocuente y poético nos invita a sumergirnos en la sabiduría divina y a descubrir la profundidad del amor de Dios por la humanidad. A través de sus enseñanzas intemporales encontramos respuestas a las preguntas más profundas de la existencia y una guía para vivir una vida de propósito y significado. En última instancia, la Biblia Reina Valera es más que un libro. Es un testimonio vivo del poder transformador de la palabra de Dios. A través de sus páginas encontramos la luz que disipa la oscuridad, la esperanza que renueva el alma y el amor que trasciende toda comprensión humana. Que siga siendo una fuente de inspiración y guía para todas las generaciones venideras, llevando consigo el mensaje eterno de salvación y redención para todo aquel que busque la verdad. Ahora nos gustaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Qué te ha parecido la Biblia Reina Valera? ¿Qué versión de la Biblia usas o prefieres? ¿Qué te inspira o te inquieta sobre la Biblia? Déjanos tus comentarios y comparte con nosotros tus propias creencias y experiencias relacionadas con este tema. Nos encantará leerlos y responderlos, y así crear un espacio de diálogo y respeto entre todos los que nos interesamos por este tema. Si te gustan estos temas, no dudes en suscribirte al canal para más contenido como este y activar la campanita para no perderte ningún video. Muchas gracias por tu atención.